Hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí desde Villa Ballester para transmitir la palabra del Señor, el mensaje de salvación y vida eterna. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7 y versículo 36, que lleva el título Jesús en el hogar de Simón el fariseo, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a pasar a presentar a mi hijo, el cual nos va a ayudar con la lectura. Hola hermanos, Dios los bendiga mucho. Yo soy Bautista, espero que esta palabra sea de provecho y de bendición para su vida. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Amén, hermanos. Aquí vemos la palabra del Señor donde dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Pero nos dice aquí la palabra del Señor que una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, vino, dice, con un frasco de alabastro con perfume, y empezó, dice, llorando, a lavar los pies del Señor, y los secaba con sus cabellos y ungía con el perfume. Vemos aquí en la palabra del Señor que nos enseña, que dice que vino con un frasco de alabastro. El alabastro era el contenido, era el perfume, ¿no es cierto? Pero el frasco de alabastro, hermano, era formado, ese frasco, con un carbonato de calcio. Este carbonato de calcio se formaba por medio de las estalagmitas que había en las cuevas. Estaba formada en el suelo en forma de cono, y de ese lugar, de esas estalagmitas, los que están en el piso en forma de cono, que están en las cuevas, el gotear del agua, donde se forma el carbonato de calcio, se llama estalagmita. Y lo que cuelga del techo, que a veces están en las cavernas, en las cuevas, se llaman estalactitas. Pero de esto, dice, el carbonato de calcio es de lo que se forma el alabastro. El alabastro era realmente el recipiente donde se ponían los perfumes más finos. Y dice que esta mujer vino con un frasco de alabastro con perfume, y dice que empezó a besar los pies del Señor, a ungirlos con el perfume, y que sus lágrimas, dice, que caían sobre los pies del Señor, y los enjugaba, los secaba con sus cabellos. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, que esta mujer dice que era de la ciudad y que era pecadora, nos dice la palabra del Señor. Esto nos da a entender, hermano, al decir que era pecadora, no es realmente que era pecadora porque ofendió a alguien o porque tal vez tenía un vocabulario malo, sino que se está refiriendo a una mujer ramera, a una mujer prostituta. Pero nos dice aquí la palabra del Señor que este Simón era fariseo. Los fariseos son miembros del Sanedrín, que es el tribunal supremo religioso de los judíos. Vemos, hermano, que este fariseo le dijo a Jesús, le rogó a Jesús que entrara en su casa y le puso la mesa para que comiera con él. Vemos aquí en la palabra del Señor que
Si decimos que el fariseo era miembro del Sanedrín, una de las cláusulas que tenía el Sanedrín para sus miembros es que sus miembros tenían que ser casados. El fariseo, nos dice aquí la palabra del Señor, que invita a Jesús a su casa, pero lo que nos llama la atención es que esta mujer, que era pecadora, que era ramera, entró fácilmente en la casa del fariseo, y esto nos da a entender que tal vez este fariseo tal vez era viudo, no podía ser soltero por cuanto era miembro del Sanedrín. Pero no tuvo ninguna dificultad esta mujer para entrar en la casa del fariseo. Si el fariseo hubiese tenido mujer, la mujer le hubiera obstaculizado el paso a esta mujer pecadora, pero tal vez, como entró tan fácil, nadie la paró, nadie le impidió que entrara en la casa del fariseo. Esto nos da a entender que tal vez tenía costumbre de entrar en la casa del fariseo y que no era por primera vez que entraba en su casa. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando este fariseo, ¿qué es un fariseo? Es un doctor de la ley, es un sacerdote, que los fariseos, una de sus doctrinas, creen en la resurrección, creen en los espíritus, y cree también, hermano, en las tradiciones humanas. Vemos aquí en la palabra del Señor de que ellos más respetaban las tradiciones humanas, las tradiciones de sus antepasados, que la palabra de Dios. Y este hombre, cuando ve a esta mujer a los pies de Jesús, llorando, abrazado a sus pies, regando con sus lágrimas los pies del Señor, porque esta mujer estaba conmovida, porque ella sabía lo que había en su corazón. Ella sabía que era pecadora, ella sabía que no era digna de estar ante el Señor, ni aún podía elevar sus ojos para mirar la cara de Jesús, por cuanto que ella no se sentía digna por causa del trabajo que ella ejercía, que estaba a los pies de Jesucristo, llorando, lamentándose por sus pecados, al estar al lado de un Dios tan santo como el Señor. Y este fariseo, que él pensaba que guardaba la ley de Dios, que era impecable ante las cosas del Señor, empezó a cavilar dentro de su propio corazón, empezó a pensar y a decir, a pensar mal del Señor y a decir, si este fuese un profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo está tocando. Entonces, como uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, o sea que Él todo lo sabe, sabía lo que había en el corazón de este Simón fariseo, que él estaba pensando mal del Señor Jesús. Y Jesús le cuenta una historia y le dice, Simón, te voy a contar una historia. Había un acreedor que tenía dos deudores, le dice. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. El denario era una unidad que se usaba en aquel entonces del Señor, una unidad de peso que representaba 4 gramos de plata, y era el salario de un jornalero, el salario de un día de un jornalero. Y nos dice que había uno de los deudores le debía 500 denarios, y 500 denarios representan a 1 año y medio de trabajo. Y dice que el otro deudor le debía 50 denarios, equivalente a 1 mes y medio de trabajo. Pero como ninguno de los dos tenía lo suficiente como para pagarle, ni el que le debía los 500 denarios, ni el que le debía los 50 denarios, este acreedor, que tenía el poder de cobrárselo o si no hacerlos echar en la cárcel, dice que perdonó a ambos.
Y entonces le dice: Simón, te hago una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Quién le amará más a este acreedor? ¿El que le debía 500 denarios y lo perdonó? ¿O el que le debía 50 denarios y lo perdonó? ¿Quién amará más de estos dos al acreedor que le perdonó? Entonces Simón le dice: pienso que aquel al cual se le perdonó una suma más grande será el que le amará más a este acreedor. Entonces Jesús le dice: Simón, rectamente has juzgado. Mira, yo he entrado en tu casa y no me has dado agua para lavar mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha ungido con perfume. Tú no me diste beso, pero ésta desde que entró aquí en tu casa no ha cesado de besar mis pies. No me diste perfume para ungir mi cabeza con un aceite perfumada, mas ésta desde que ha entrado no ha cesado de ungir mis pies con su perfume. Por cuanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel al cual se le perdona poco, poco ama. Hay algo en el ser humano que nos lleva a dos extremos. El diablo a muchas personas, a la mayoría de las personas que están fuera del Señor, lo lleva a dos extremos. A uno le hace pensar que es muy bueno porque guarda y tiene cierta religiosidad o guarda las tradiciones de sus padres o las religiones de sus antepasados, y les hace pensar que es muy bueno y que no tiene necesidad del Señor. Y a otro les hace pensar que son tan malos y tan pecadores que no son dignos del Señor. Los dos extremos son malos. Ni el religioso ni el pecador tienen salvación si no se acercan a los pies de Jesucristo, si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Este fariseo, porque guardaba la ley de Dios y las tradiciones humanas, porque era miembro del Sanedrín y tenía realmente algún título honorable, él pensaba dentro de sí que tal vez era más digno que esta mujer ramera. Pero el Señor, con esta comparación que les hizo de los dos deudores, le quiso dar a entender: tú eres el religioso al cual se te perdonó los 50 denarios, y esta mujer es aquel al cual se le perdonó los 500 denarios. O sea, una suma de pecados muy grande. Tú tal vez tienes una suma de pecados menores, pero los dos estaban perdidos. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, en el capítulo 7 y versículo 40. Capítulo 7 y versículo 40. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Fíjese la hipocresía de este Simón. Primeramente él pensó dentro de su corazón y dijo: si este fuese un profeta, conocería qué clase de mujer es que la está tocando. Pensando que el Señor realmente no era ningún profeta, sino que realmente le estaba engañando. Pero cuando Jesús le habla y le dice: una cosa tengo que decirte, él le dijo: di, maestro. El di, maestro, en aquel entonces, maestro no se le decía a cualquiera. Era alguien que realmente tenía la facultad de enseñar. Y si este fariseo pensaba que Jesús era un falso profeta, no lo podía llamar maestro. Pero fíjese cómo es el ser humano,
las apariencias, la falsedad en el corazón del hombre, donde piensa mal, pero habla diferente. Piensa que Jesús era un falso profeta, primeramente, porque dice, si este fuese profeta, conocería que la mujer que lo está tocando es pecadora. Pero cuando Jesús le dice, te voy a contar una historia, él le dice, dime maestro, lo trata de maestro. Y dice así, di maestro. Verso 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Por qué le dice esto? Porque era costumbre en aquel entonces que cuando un viajero o un invitado llegaba a la casa de alguien, tenían que darle una palangana de agua para lavar sus pies. ¿Por qué? Porque los caminos de aquel entonces eran polvorientos y las sandalias se llenaban de polvo, y entonces los pies se ensuciaban. Y para entrar en la casa, lo primero que hacía cuando llegaba un invitado era sacarse su sandalia, y venían, en el caso de este fariseo, que era un hombre público, un hombre religioso, tal vez tendría gente a su cargo, tal vez vendría la gente que tendría a su cargo con una palangana para que Jesús se pudiera lavar los pies. Pero dice la palabra del Señor, dice, entré en tu casa, y vuelta a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, o sea, los ha secado. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, porque se acostumbraba también eso. Cuando llegaba un visitante, se le daba la palangana para que se lava los pies, y también se le daba un aceite aromática en la cual se podía llegar a ungir los cabellos, o a ungir parte del cuerpo, un perfume. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Fíjese lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Muchas personas dicen, yo no tengo necesidad de Jesús, porque no soy un gran pecador, no hago mal a nadie, soy religioso, creo en Dios, al que puedo ayudar, ayudo. Estos son semejantes al fariseo. Y una persona así ama poco al Señor y hace poco por el Señor. Porque dice que aquel al cual se le perdona poco, poco ama. Mas aquel al cual se le perdona mucho, aquel que reconoce su necesidad espiritual, como dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de San Mateo, bienaventurado, la palabra bienaventurado significa felices. La palabra bienaventurado se traduce como felices. Felices los pobres en espíritu, dice en el capítulo 5 de San Mateo. ¿Cómo se puede traducir esto? Felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Esto está en el sermón de la bienaventuranza. Felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta mujer, con toda su carga de pecado terrible que tenía desde su juventud hasta ese día que llegó, por la forma de vida que ella había elegido, que tal vez las circunstancias de la vida la llevó a hacer ese trabajo, ella reconoció su necesidad espiritual y se abrazó a los pies de Jesús, y no tenía
ese coraje de mirarlo al Señor, sino que se arrojó a sus pies y lloró y se remordía por sus muchos pecados. Pero Dios miró sus lágrimas. Dios mira las lágrimas de un corazón arrepentido y le perdonó sus muchos pecados. Porque aquel al cual se le perdona poco, que se cree que es bueno, que no hace mal a nadie, que es religioso, poco ama al Señor, porque dice, poco me perdonó. Pero aquel al cual se le perdonó mucho, aquel que reconoce su necesidad espiritual, aquel que reconoce que sin Cristo está perdido, que sus muchos pecados que practicó desde que tuvo conciencia hasta el día que tiene un encuentro con Jesús, y reconoce su necesidad espiritual, es feliz, es bienaventurado, porque ama mucho al Señor y lo ama con lágrimas sinceras de su corazón. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante. Esto era el premio que ella ni tenía en su cabeza poder haberlo alcanzado. La salvación y el perdón de sus pecados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa con Jesús y el fariseo, otros fariseos tal vez, o otra gente religiosa, empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado y vete en paz. Qué importante, hermano, que vemos aquí en la palabra del Señor, que aunque el hombre juzga, y lo juzgó al Dios hecho carne en la faz de Jesucristo, primeramente el fariseo hipócrita le invita a su casa, y él piensa en su corazón, si este verdaderamente fuera un profeta de Dios, sabría qué clase de mujer era que le está tocando. La misma mujer que entró en su casa fácilmente y no tuvo ningún impedimento, porque tal vez este fariseo ya la conocía, tal vez este fariseo tenía intimidad con ella, no lo sabemos. Pero como al entrar tan fácil en la casa sin que nadie le haya atacado, pienso que realmente tenía costumbre. Pero este fariseo dice, si este fuese un profeta verdadero de Dios, supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, la misma que tal vez lo tocaba a él. Pero la palabra de Dios nos enseña que luego cuando Jesús le habla y le dice, te voy a contar una historia, él le llama maestro, en su hipocresía. Y otros empezaron a cavilar dentro de sus corazones y a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y yo te digo en esta noche, querido amigo y hermano, que este que perdona pecados se llama Jesucristo, el cual llevó tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Y que así como perdonó a esta mujer ramera, porque amó mucho al Señor, por cuanto el Señor le perdonó muchos pecados, y ella se sentía miserable ante los pies del Señor, pero el Señor la premió con la salvación y con el perdón de los pecados. Hoy también a ti, que tal vez te encuentras por primera vez con el Señor Jesucristo, con una suma de pecados tan grande, tal vez tú eres de aquellos que dicen, no tengo necesidad de aceptar a Jesucristo porque soy tan bueno y soy tan religioso. Esto es lo que hace el diablo, lo lleva a los dos extremos a la persona. Y muchos dicen, no tengo necesidad del Evangelio de Jesús, del perdón de Jesús, porque yo soy bueno. Estás en un extremo de una montaña, en un extremo en la cual te puedes caer para siempre en el infierno, con toda tu religión, con todas tus buenas obras. Porque solamente aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y que reconoce que es indigno, y que reconoce que con la carga de pecado
no puede llevar a Dios es aquel que es salvo cuando acepta a Jesucristo como Salvador. Y está el otro extremo. Tal vez tú te piensas muy miserable y dices, no puedo llegar al Señor porque el Señor no me va a recibir con esta carga que yo tengo. Yo te digo que tanto para el religioso como para el pecador, Jesús está con los brazos abiertos. Por supuesto, uno le va a amar más y otro le va a amar menos. Pero si tú eres religioso y una buena persona, o eres el peor de los pecadores, hoy el Señor te invita a aceptarle como Señor y Salvador, porque con tu religión y tú con tu pecado, tanto uno como el otro se van a ir al infierno, si no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados y reconocen el plan de salvación de Dios. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? Tal vez tú has vivido toda la vida con tu propio plan de salvación. No hago mal a nadie, soy bueno, al que puedo ayudar, ayudo, soy religioso, creo en Dios. Ese es el plan de salvación tuyo y tú piensas que vas a ser salvo por tus buenas obras. Pero Dios tiene su propio plan de salvación y hay un solo plan de salvación. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a dar la vida por ti y por mí. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra del Señor que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibe a Jesús como Señor y Salvador, Él lo hace hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser una hija de Dios? Si eres religioso o religiosa, o si eres pecador o pecadora, el Señor te abre los brazos hoy y te dice, acéptame como tu Salvador y yo voy a perdonar tus pecados. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro y haz juntamente conmigo esta oración para recibir el perdón de Dios a tu vida. Si tal vez tú ya has conocido al Señor y te has desviado de los planes de Dios, hoy es tu momento también para que lo vuelvas a recibir a Jesús y para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. No será un impedimento tus muchos pecados para llegar a Jesús, ni tampoco será un impedimento tu religiosidad. Tanto uno como el otro están perdidos, pero hoy es el plan de salvación que está a tu disposición. Inclina tu rostro si quieres y haz esta breve oración juntamente conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo ante tu presencia. Acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día. Salva a toda mi familia, quiero conocer el Evangelio, quiero conocer más de ti, Señor, quiero conocer más de este Jesús que se apiadó de esta mujer pecadora. Y hoy vengo ante tus pies arrepentido, con lágrimas en mis ojos, con dolor en mi corazón por mis muchos pecados, y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Soy tu hijo y tu hija lavado por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Padre, ayúdame a seguir tu camino, ayúdame en una plena conversión a ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.